haya empezado la grabación. Bueno, puede ser que haya escuchado. Bien, jóvenes, ahora sí, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, vamos a entrar a la unidad 3, que es la desviación estándar y otras medidas de dispersión. O sea, hoy vamos a trabajar en esencia en una sola medida, que es lo que es varianza y desviación estándar. Hay otras medidas que también vamos a trabajarlas, pero que por efectos de tiempo y tampoco como por saturación de temas, no voy a desarrollarlas en este momento. Bueno, las medidas de dispersión o variabilidad son números que miden el grado de separación de los datos con respecto a un valor central. Cuando hago referencia a esto eh, es analizar qué tanto se alejan los datos con respecto a la media. Por lo general, ese valor central siempre es la media aritmética. Y aunque existen varias medidas de dispersión o de variación, una de las más usadas es el rango, y siendo el rango una medida poco confiable, la desviación media, el rango semi-intercuartil, el rango percentil 1090, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de varianza, de rango y de desviación estándar. En la otra clase, pues vemos las otras medidas de dispersión. Bien, entonces el rango de un conjunto de números es la diferencia entre el número mayor y el número menor del conjunto. Eso ya ustedes lo sabían. El rango es una medida de dispersión que es de muy fácil cálculo, pero no es muy estable, porque depende solamente de los valores extremos. Es decir, si su valor puede cambiar de forma grande si se añade o se elimina un solo dato. Por lo tanto, el uso para efectos de analizar la desviación es un poco limitado. Ustedes miren un ejemplo. Aquí yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Que son 1, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 9. Y el otro son los números desde el 1 hasta el 9. Si analizamos el rango es el mismo, pero resulta que si usted mira el conjunto de datos B, si se da cuenta, eh, hay mayor variabilidad y los datos son distintos. En cambio, en la parte de arriba tengo más datos repetidos. Entonces, si calculo la media, en ambos casos la media me da 5 y tienen el mismo rango. Pero el detalle es que las dos series no tienen la misma dispersión porque la segunda tiene mayor variabilidad. Denme un segundo, por favor. Ok. Seguimos entonces. Dice, el empleo de lo que es el rango como medida de comparación de variación puede estar justificado cuando digamos que no tengamos tiempo para poder hacer otras medidas eh, para identificar qué tanto se alejan los valores con respecto a la media y no haya tiempo de calcular otras cosas. Entonces, por eso se utiliza el rango. Pero que sea confiable 100%, no. Bueno, hablemos del rango intercuartil o rango semi-intercuartil. Cuando hablamos del rango intercuartil, permítame un segundo porque voy a conectar la tablet y voy a tratar no, voy a explicarlo directamente con PowerPoint porque es que no puedo escribir como tal. O sea, sí escribo, pero escribo muy lento.
Entonces, me sale más práctico si utilizo PowerPoint. En un segundo. Bueno, me dicen si ven claramente el PowerPoint. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, bueno, listo. Entonces, supongamos de que yo aquí tengo que esta línea recta me representa el 100% de los datos. ¿Sí? Entonces, si esta línea me está representando el 100% de los datos, indica de que aquí estaría el 0%. Vamos a ponerlo aquí. Y acá tendría el 100% de mis datos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la mitad tendría el 50%. ¿Sí? Aquí en este caso tendría el 25%. Y acá tendría el 75% de los datos. Entonces, ¿qué pasa? En cada una de estas divisiones, este sería el primer cuartil. Este sería el segundo cuartil. Y este sería el tercer cuartil. Entonces, ¿qué pasa? El rango semi-intercuartil, el rango intercuartil me dice que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Si yo aquí tengo, si esta recta me representa el total de los datos, cada una de estos 25% me está representando un cuartil. ¿Qué pasa? Este cuartil que tengo aquí normalmente no se tiene en cuenta, ni tampoco se tiene en cuenta el último cuartil. ¿Sí? Estos cuartiles no se miran, solo se mira el primer cuartil, se mira el segundo cuartil y, perdón, este primer cuartil no se tiene en cuenta ni el último cuartil. Los cuartiles que se miran son solamente el tercero, del tercero hacia el primero. Es decir, obviamente el segundo cuartil es por donde está la media aritmética o tengo el 50% de los datos. Entonces, aquí sí se aplica el hecho de que el rango intercuartil es la diferencia de el tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Por qué se asume esto? Porque se sobreentiende que la mayoría de la información debe estar entre entre el 75 y el 25%. La mayoría de los datos por lo general se encuentran en estos espacios.
Ahora, no quiere decir de que de pronto en algún momento vayamos a encontrar información hacia este lado o encontremos información hacia este otro lado. Pero lo habitual es trabajar siempre con las diferencias de estos cuartiles. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Es un poco abstracto, pero, pero creo que se entiende. O sea, profe, sería 75 menos 25. O sea, estamos hablando en teoría, pero los valores que nosotros tenemos de los cuartiles pueden variar. Es decir, a lo que hago referencia es el 75% de la información. No me están diciendo que exactamente me va a dar siempre 75 menos 25. ¿Me hago Ok, entender? ok, sí. Ok, bueno. Entonces, bien. Entonces dice, el rango intercuartil es una medida que excluye el 25% más alto, que era lo que les decía, y el 25% más bajo, dando un rango dentro del cual se encuentra el 50% central de los datos observados y a diferencia del rango total no se encuentra afectada por los valores extremos, que era lo que yo les decía. Si yo tengo los valores extremos aquí, mi valor extremo es 100, mi otro extremo es 0. O sea, si yo cambio los valores aquí, eso no me importa porque él no se va a afectar. Él trabaja desde el 75% de la información hacia el 25% y pare de contar. Bien. Ok. Dice, si el rango intercuartil es muy pequeño, entonces describe una alta uniformidad o una pequeña variabilidad de los valores centrales. Veamos qué significa esto. Si yo tengo, vamos a agrupar esto aquí y para moverlo un poquito hacia arriba, organizar, agrupar. Si yo aquí tengo, si esta recta es la que me representa eh, los datos, entonces, un segundo. A ver si encuentro el símbolo. Ay, aquí yo tengo mi media aritmética. Está ubicado en todo aquí está ubicado el 50%, si se dan cuenta, corresponde a Q2. Si yo tengo mis datos, o sea, si el resultado de calcular este rango intercuartil es pequeño, me indica que los datos deben encontrarse muy cerca de la media aritmética. ¿Sí? Deben encontrarse muy cerca de la media aritmética
en esta zona, eso me indica de que si el rango intercuartil es pequeño, los datos se encuentran muy cercanos a la media aritmética. Y eso me indica de que los datos son confiables, son muy estables y no voy a tener información sesgada, errada, que vaya a alterarme los cálculos de la estadística que tenga que desarrollar. ¿Hay alguna pregunta aquí? Jóvenes. No, señor. Bueno, ok. Entonces dice, por ejemplo, si en una distribución de frecuencias de 100 ingresos quincenales se encuentran los cuartiles Q1 y Q3, en donde corresponden a $70 y $62, aunque ya debería ir pensando en dejar de hablar en dólares, sino en yuanes, por aquello de la influencia de China. Entonces el rango intercuartil es la diferencia entre Q3 y Q1 y aquí me da una diferencia de 8. Esto indica que el 50% de los ingresos quincenales de los 100 empleados varía dentro del valor de $8. Bueno, ahora, ¿qué viene a ser el rango intercuartil? El rango intercuartil es, el rango semi-intercuartil es el rango intercuartil dividido entre 2, es decir, yo tendría que indicar que el rango semi-intercuartil es igual al rango intercuartil dividido entre 2. Pues eso es lo que me está diciendo la teoría. Ahora, dice, el rango semi-intercuartil se asocia normalmente con la mediana y se puede expresar en función de ella. Si una distribución es normal, los cuartiles primero y tercero son equidistantes al valor de la mediana. Se deduce que el rango intercuartil y la mediana es más o menos el rango semi-intercuartil, que deben tener más o menos la misma distancia. Además, como el 50% de los datos se encuentran en el rango intercuartil, entonces el intervalo de la mediana más o menos rango semi-intercuartil contiene aproximadamente o exactamente el 50% de los datos. Si la distribución es asimétrica, este intervalo contendrá aproximadamente el 50%, es decir, aproximadamente. Bueno, dice, por ejemplo, si en la distribución de los 100 ingresos quincenales Q1 es 62 y Q3 es 70, el rango semi-intercuartil es 4. Si la mediana fuera igual a 66, entonces aproximadamente el 50% de los datos estarían dentro del intervalo de 66 más o menos 4. Bueno, la distribución si la distribución es muy asimétrica, cuando digo que si es asimétrica significa que los datos son bastante dispersos, el rango intercuartil o el semi-intercuartil es preferible no usarlo y emplear mejor la desviación estándar como medida de la dispersión. Y para calcular la desviación estándar debo calcular primero la varianza. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con mayor detenimiento hoy. Entonces, la varianza es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media aritmética. Si los valores tienden a concentrarse de su media, la varianza será pequeña. Ojo con esto. Si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza será grande. Aquí aplica el mismo gráfico. Si yo aquí tengo, estos son mis datos, al yo calcular la varianza me da pequeñita, ocurre lo mismo, todos los valores están ubicados muy cerca de la media aritmética, ¿sí? Y eso me indica que los datos no son dispersos, la información es bastante confiable y
no hay error con respecto a la toma de datos. Así que el cálculo de la varianza es importante. En la recta como tal, bueno, y si los datos me dan muy alejados de la media aritmética, significa de que existe mucha variabilidad en la información y los datos tomados es probable que no hayan sido, no sean los adecuados para efectos del estudio o del análisis estadístico. Bien. La varianza calculada a partir de una muestra se denota como S cuadrado. Ojo, estamos hablando de la muestra, una muestra poblacional. Y cuando hablamos de una población completa, lo denotamos como sigma cuadrado. Eso ya es cuestión de notación. Es para diferenciar de que si estamos trabajando con S es porque es una muestra poblacional. Y si estamos hablando de sigma cuadrado es porque cogimos toda la población para hacer el estudio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Perdón? Ah, ok, listo. Bueno, bien, hablemos entonces de varianza. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con respecto a su media aritmética. Eso sonó como arameo avanzado, pero se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Dice, la varianza es una medida de dispersión con unidades de medición al cuadrado. Por ejemplo, son pesos al cuadrado, kilómetros al cuadrado, segundos al cuadrado, etcétera. Entonces, ¿cómo se define la desviación estándar? No es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y la desviación estándar calculada a partir de una muestra también se denota como S y con respecto a una población como sigma. Entonces, S no es más que la raíz cuadrada de ese cuadrado. Ok, esto ya es carpintería. Vamos entonces ahora sí a un ejemplo y a utilizar fórmulas. Entonces dice, el cálculo de la varianza para datos no agrupados o no tabulados se define como de los n valores x1, x2 hasta xn de alguna variable que sea cuantitativa, cuya media aritmética es x trazo, es el número tal como está escrito aquí. Entonces, vamos a abrir Excel. Perdonen que yo estaba haciendo aquí una cuestión del trabajo, de mi otro trabajo. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir Excel para tenerlo. Bien. Entonces vamos a seleccionar la tabla de valores que está aquí. Permítame, voy a usar un momento de inteligencia artificial para transcribir esto, que es más rápido.
Bueno, bueno, la primera tabla, el primer dato que me muestra, este no existe, solo existe este. Entonces este es el que voy a copiar. Y ahora sí vamos a pasarlo a donde estábamos. Control B. Aplicamos datos. Es decir, usted no tiene que hacer todo este poco de cosas que estoy haciendo yo, pero es para que sepan. eh, Listo, aquí está mi tabla de valores. Bueno, a mí me interesa el poder armar. Déjenme, voy a eliminar esta otra. No la guardes. Me interesa esta. Esto ya lo puedo cerrar porque no lo necesito. Esto es lo que necesito. Esto y la fórmula. Bien. Aquí tengo mi formulita para tenerla presente. Lo primero que tengo que calcular es N. N es muy fácil. Ay, voy a insertar un par de columnas, mejor dicho, 3. Después van a ver por qué. Entonces aquí tengo N. N se calcula a partir de el comando contar. Entonces es contar.sí. Ay, perdón, contar. Contar. Selecciono todos mis datos. ¿Sí? Cierro paréntesis y listo. Ahí tengo los 45 datos contados. Vamos a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor. ¿Alguna pregunta de lo que he hecho hasta ahora? Jóvenes. No. Ok, bueno, listo. Conté todos mis datos. Luego me dice la fórmula. Tengo que calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio tengo que sumar todos los datos. Entonces voy a llamarlo sumatoria. Y entonces selecciono todos los datos y le aplico sumatoria. Ay, no, perdón. Es igual suma. Selecciono todos mis datos y listo. Ahí tengo mi suma. Luego me dice, calcule la media. Entonces vamos a calcular el promedio. El promedio en este caso podemos hacerlo de dos maneras. Calculando la división entre este valor y este
que me daría 59.6, o en su defecto utilizando la fórmula de promedio, ¿sí? Que sería promedio, selecciono todos los datos y miren que los resultados son los mismos. Entonces da igual la forma en la que lo quiera hacer. Bien. Ahora me dice la sumatoria de los valores elevados al cuadrado. Entonces, para yo poder hacer eso, yo tengo que elevar al cuadrado cada uno de estos valores y luego sumarlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para no complicarles la vida a punta de programación, porque eso se puede hacer con programación y es muy sencillo de hacer, pero no los voy a poner a ustedes a programar. Vamos a hacerlo eh, mediante formulitas. Esperen un segundito, déjenme insertar. ¿Esto qué le pasa? No me deja rodar hacia la izquierda. ¿Por qué? Que me las ocultó. Bueno, como no me deja, vamos a insertar. No voy a complicar la vida. Entonces, selecciono. Ay, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, lo copiamos y nos vamos a pegado especial, transponer. Copia. Copiamos, pegado especial, transponer. Control C, pegado especial, transponer. Vamos a quitar estas dos porque ahora no me sirven. Bien. Llevo cuántas? 27. O sea, tengo que copiar la cuarta, pegado especial, transponer. Y por último, lo copio, pegado especial, transponer. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Cada valor de estos que está aquí, eh, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, ¿sí? Recuerden que el símbolo de potencia, o lo que se llama también el circunflejo, se calcula con el Alt 92 en el teclado. Bien, entonces como ya calculé el cuadrado, nada más le doy doble clic y él calcula el resto. Y ahora tengo que sumarlo. Entonces, este valor de 166.244 viene a ser lo que sería la sumatoria cuadrada. Sum cuadrada. Ok, entonces significa de que
El valor que corresponde aquí es 166,244. 166,244. Entonces, en este caso, tendríamos. Ahora sí voy a armar la fórmula porque ya tengo el criterio para poder hacer esto. Entonces, como lo que estoy calculando es la varianza en este caso viene a ser este valor que está aquí dividido entre n, que corresponde a 45, y le voy a restar el promedio, pero elevado al cuadrado. Listo. Este valor que está aquí coincide con el que muestra la guía. Mírenlo. 142,151. De todas maneras, les explico aquí qué es lo que indican en las operaciones. N es igual a 45, que corresponde al número total de los datos. La sumatoria de todos los valores es seleccionar todos los valores y sumarlos. Eso me da 2,682. Luego me dice, calcule el promedio. El promedio, como les dije, es este valor, que es la suma total, dividido entre 45, o en su defecto calculándolo con la fórmula de promedio. Luego, la sumatoria de los valores elevado al cuadrado, que ya ustedes vieron cómo lo hice, que es cada uno de estos valores lo elevé al cuadrado y luego lo sumé. Y miren que los resultados coinciden. Luego se calcula la varianza. La varianza no es más que armar la fórmula. Este valor de arriba ya lo tengo, que es 166,244. N también lo calculé, que es 45. Menos la media aritmética, que da 59,6, y lo elevo al cuadrado. Hago la diferencia y eso me da 142,151. Mírenlo aquí. Bueno, esta es la forma larga. Ahora vamos a ver la aplicado, pero con fórmula, varianza. Entonces voy a colocar aquí fórmula. Este documento de Excel yo se los paso a ustedes. Bien, con fórmula, miren la fórmula. Es var.p, que es calcular la varianza con respecto a la población. Entonces selecciono todo el mandado, cierro paréntesis y enter, y miren los resultados. Es lo mismo. Entonces se van a dar cuenta, esto que hicimos fue calcular la varianza, pero para datos no agrupados. Ahora vamos a ver cómo se calcula la varianza, pero para datos tabulados. Cuando tenemos información tabulada, tenemos una ventaja, y es de que gran parte de la información ya está organizada. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a organizar? Es cómo generar las fórmulas, cómo aplicar la fórmula. Y si se dan cuenta, la fórmula en términos generales es la misma, pero con algunas variantes. Las variantes son simplemente reemplazar algunos datos. Entonces vamos a ver primero cómo hacemos en este ejercicio. Dice, calcular la varianza y la desviación estándar del número de hijos de la muestra de 20 familias. Entonces aquí tengo estos son el número de hijos de cada familia. Entonces, si ustedes miran, aunque esta es una variable discreta, porque pues todos los valores son enteros, pues poniéndole un poquito de sentido común, no podemos hablar de número de hijos en forma decimal. Tenemos aquí tenemos entonces, estos son el número de hijos. Ahora, en la tabla, si usted observa, la tabla me muestra o 0 hijos, o 1 hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos. Ese es el máximo.
¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? ¿Cuántas 1? ¿Cuántas 2? ¿Cuántas 3? ¿Cuántas 4? Entonces aquí simplemente por observación podemos sacarlo. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio en Excel para que usted vea cómo es la cosa. Entonces vuelve y juega. Vamos a copiar. Pero aquí no, nada más voy a copiar es la fórmula. Porque como son poquitos datos, entonces no hay necesidad de hacer mucho enredo. Vamos a verlo en otra página. Entonces, copiamos la fórmula. Después de copiada la fórmula, entonces vamos a copiar los datos. Y nos vamos a Excel. Ok, entonces aquí tengo que... Vamos a escribir los datos aquí y después borramos esa imagen. 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 0. Y acá tenemos 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1. Y ven acá porque me... Vamos a ver si acá arriba me equivoqué. 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2. Me faltó el 3, 2, 0. 3, 2, 0. Y abajo tengo 1, 2 y 4. Listo. Ok, aquí tengo mis 20 datos. Entonces vamos a catalogarlo. Ya sabemos de que mi variable es XY. Luego viene la frecuencia sub I. Déjenme y aumento el tamaño para que se vea un poco más claro. Luego de esto viene lo que es el producto de la frecuencia por la variable. Entonces es XY multiplicado por la frecuencia. Y por último, tengo la frecuencia multiplicado por la variable, pero elevada al cuadrado. Bueno. Ok, entonces ya yo sé que mis datos oscilan entre 0 y 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí tengo, vamos a contar. Entonces, contar puntos I. Y entonces vamos a seleccionar todo el rango. Y a eso le vamos a fijar los valores para que siempre que vaya a hacer el conteo, dependiendo del valor, no se me altere la información. Entonces, punto y coma, y entonces comenzamos con 0. Cierro paréntesis, enter. Ahora ya yo sé que esta misma fórmula tengo que repetirla 5 veces, pero voy a cambiar cada uno de los valores. Ya no es 0, sino 1. Ya no es 1, sino 2. Ahora es 3. Y por último, 4. Entonces la suma de todos estos datos, ¿por qué me dio 18? Vamos a ver. Vamos a revisar a ver si me equivoqué en los datos, porque debe darme 20. Vamos a copiar otra vez.
Aquí tenemos 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 2. Ah, es que no incluye el 0. Ya. Aquí un momentico. Es que o no incluí la columna N. Bueno, listo. Vamos a corregir. Entonces, hasta N. Ahora vamos a arrastrar aquí. Entonces tengo cambio a 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3 y a 0 por 4. Listo. Ahora sí tengo las 20. Bueno, entonces vamos a centrar como para que se vea decente. Aquí colocamos el total. Todo esto va sombreado en negrilla. Vamos a ponerle colorcito. Listo. Ok. Entonces ahora viene el producto de la variable por la frecuencia. Entonces, eso no es nada del otro mundo. Es simplemente multiplicar este valor por la frecuencia. Enter. Y luego doble clic. Y ahí está todo. Al final lo debo sumar. Miren que ahí está la suma. Y ahora me dice el cuadrado. Entonces es la frecuencia multiplicada por el valor, pero el valor elevado al cuadrado. Entonces, doble clic. Y a esto le aplico la suma. Bueno, listo. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta de los cálculos que se han hecho aquí? Jóvenes, ¿me indican? Ok. Bueno, listo. Entonces, como yo aquí tengo esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a armar mi fórmula. Entonces, N ya lo tengo, que es 20. El promedio no es más que la división entre este valor y 20. Lo que es la sumatoria me da 44. Y la sumatoria al cuadrado me dio 118. ¿Sí? Entonces ahora nada más es armar la fórmula. Varianza es igual a 100, 118 menos, perdón, 118 dividido entre n, que es 20. Ay, no tengo que escribir 118, simplemente con que escoja el valor. 118 dividido entre 20 menos el cuadrado de la media. Entonces aquí tengo este valor
elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, la fórmula en esencia es la misma. Y aquí me da 1.06. Ahora, bueno, aquí olvidé en el ejemplo anterior, olvidé calcularles la desviación estándar. Desviación estándar. La desviación estándar, recuerden que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, es este valor, pero elevado a la 0.5. O a la 1/2, como lo quieran calcular. Da lo mismo, pero con fórmula no es más que desviación estándar. Selecciono todo el mandado, o sea, toda la población, y listo. Miren que los resultados son los mismos. Lo mismo hago aquí. Ya yo sé que la varianza en este caso me da 1.06 y ya yo sé que la desviación estándar, vamos a ampliar aquí, es la raíz cuadrada del valor anterior. Entonces, este valor elevado a la 0.5. Si yo le reduzco los decimales, me da 1.03, que es la respuesta que yo tengo en la guía. Mírenlo aquí. Y esta es la varianza. ¿Hay alguna pregunta de cómo se ha hecho este cálculo? Profe, para ver si podría por favor volver a explicar nada más lo de cómo sería la desviación estándar. Recuerda que es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de la varianza. Véalo ahí. ¿Sí se ve? Sí, señor, ok. Es simplemente elevar el valor de la varianza, pero a la 0.5. Y listo. Ok. Bueno, una cosa. Voy a ver si el próximo viernes, para el próximo viernes, me consigo un salón un salón que tenga televisor, para que veamos la clase en el salón. ¿Sí? Ese día usted no va a tener que traer computador ni nada por el estilo, simplemente nos vamos a ver las caras en el salón y yo voy a proyectar todo en el tablero, en el televisor. Y cualquier cosa, pues vamos haciendo cálculos y ahí vamos atendiendo cualquier duda. ¿Estamos? Profe, no tiene que ser solo con un televisor, también se puede con un video beam. Sí, claro, pero la idea, lo que pasa es que el videobeam no es tan fácil de conseguir. Yo no sé si el coordinador tenga videobeam en la oficina. No sé si él lo tenga. No, profe, tienes el personal del... No, imagínate, obviamente, pues, o sea, pues de chévere yo no creo que se vaya a poner a prestar ese aparato, porque un solo videobeam de esos está por el orden de los 3 millones de pesos. Ya, eso no es para estar jugando. Entonces, no nos compliquemos la vida. Espérense a que yo logre gestionar ese salón para ver si lo tenemos disponible. Yo les aviso con tiempo y así vemos la clase directamente en un salón de clases y utilizando el televisor. Y de todas maneras, así la clase, o sea, la ven ustedes en vivo, me preguntan cualquier cosa que tengan, cualquier duda, y ahí vamos aclarando las cosas. ¿Les parece? Profe, igual si no consigue el video beam, en la facultad sí se prestan los video beam. Solamente habría que llevar un HDMI, un HDMI porque ellos, eso es lo único que no tienen. O sea, ellos tienen el video beam, pero sin el cable. Ok, bueno, entonces yo, si no se consigue, les aviso con tiempo para que nos levantemos el video BIM
eso, pero de todas maneras yo quiero llevarlos a un salón mucho más amplio, porque es que el saloncito que nosotros tenemos es bastante pequeño y ustedes son un pelotón. Entonces, para estar así apretados no aguanta. Pues al menos yo no me siento cómodo. No me gusta que la gente esté tan apretada cuando perfectamente podría estar en una condición más cómoda. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al ejercicio? Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, entonces vemos ahora lo que es el cálculo de la varianza, pero para datos agrupados. Entonces, acá está, cuando tenemos los datos agrupados, estamos hablando de que tenemos una distribución de frecuencia por intervalos, ¿sí? No me voy a poner a explicar esto de la distribución de frecuencia por intervalos porque ya usted lo conoce. Entonces, recuerden que se calcula la marca de clase. La marca de clase es el promedio de estos dos valores de cada intervalo, ¿sí? Y se calcula las respectivas marcas de clase. Ahora, la frecuencia es la cantidad de personas que se encuentran dentro de este rango. Y aquí está el total de cada una de estas frecuencias y se suman al final. La suma total me dio 45. Ahora, el producto de la frecuencia por la marca de clase está aquí. Es decir, 1 por 30, 2 por 38, 4 por 46 y así sucesivamente. Y al final lo sumo, que son estos valores que están aquí. Y luego calculo el producto de la frecuencia por el cuadrado de la marca de clase. Y entonces aquí está cada uno de estos productos y al final lo sumo. ¿Qué me toca hacer al final? Sumar, armar la fórmula. Y así obtengo el resultado. Esto no lo voy a resolver en Excel. Si ustedes quieren, pueden hacerlo como ejercicio. Entonces, y la desviación estándar, tal como hemos dicho, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, cuando hablamos de varianza con frecuencias relativas, la varianza se calcula también con frecuencias relativas o con valores porcentuales. En efecto, si se hace un H sub I como la frecuencia dividido entre N, en la varianza de los datos tabulados se obtiene una variación de la fórmula, ¿sí? Y cuando es una muestra poblacional, entonces varía, ya no es S cuadrado, sino sigma cuadrado, y entonces esta es la expresión nueva que se obtiene. Bueno, ahora, hay un aspecto importante que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es que es una medida de dispersión relativa que no tiene medidas. Recuerden que cuando hablamos de varianza, la varianza me da en unidades elevados al cuadrado, pero el coeficiente de variación no tiene medidas porque no es más que la varianza como tal dividido entre el promedio, ¿sí? Entonces, esto normalmente se utiliza cuando se quiere comparar qué tanto varían dos o más series de datos que tengan medias o promedios iguales. O en su defecto diferentes, que tengan unidades de medida iguales, eso sí, o en su defecto distintas, es decir, por una serie en kilogramos y otra serie en metros, si se quieren comparar el coeficiente de variación. Pero digamos que eso no es como tan trascendente. Normalmente el coeficiente de variación me da como es para efectos de comparación de valores. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Si, por ejemplo, usted hizo una estadística relacionada con las tendencias políticas en la ciudad de Barranquilla y realizó en el año 2024 realizó
esta analítica y obtuvo una desviación estándar en una... bueno, les dio un porcentaje, el que sea que les haya dado. Entonces, calcula el coeficiente de variación de la desviación estándar, es decir, el S, el valor S que obtuvo, y eso le va a dar un resultado en porcentaje. Y luego hizo el mismo estudio, pero lo hizo para el 2025. Y entonces compara el resultado que obtuvo del 2024 con respecto al 2025. Y entonces le va a decir, es que tuvo una variación del tanto por ciento del 2024 hacia el 2025. ¿Estamos claros en lo que estoy tratando de explicar? ¿Alguien me dice si lo tiene claro o no? Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? Ok. Si es que me preocupa que yo estoy hablando y pues esporádicamente alguien de pronto sube la manito o algo por el estilo, pero es que prefiero que me digan si lo tienen claro o no, porque si estoy hablando en arameo, díganmelo para yo tratar de traducirles. Bueno, ok. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de dos secciones, H1 y H2, o sea, son dos secciones H1 y H2 de matemáticas 1. Es decir, son dos cursos de matemáticas 1. Tienen la misma desviación estándar, es decir, les dio 14, pero no se puede concluir de que, por ejemplo, tenemos dos horarios. Estos son realmente horarios. Horario 1 y horario 2 de matemáticas 1. Tienen la misma desviación estándar, es decir, les dio 14, pero no se puede concluir de que los dos horarios tienen la misma variabilidad. Asimismo, las desviaciones estándar de H1 y H2 son iguales a 2 y a 4 respectivamente, pero tampoco podemos concluir de que las notas de H2 son más dispersas que las de H1. La variabilidad depende de las medias de los dos grupos. Si la media del horario 1 es 16 y la media del horario 2 es 11, los coeficientes de variación respectivos son del 87.5 y en el otro me da del 127%. Es decir, las calificaciones obtenidas en el horario 1 son más homogéneas o tienen una menor variabilidad de las calificaciones del otro horario. Entonces, vamos a ver lo que es el uso de las medidas de dispersión. Es decir, la varianza normalmente viene expresada en unidades cuadráticas, tal como lo vienen dados los datos. Entonces, esta desviación viene expresada en las mismas unidades en las que están expresados los datos. El coeficiente de variación viene expresado en números abstractos, suponiendo de que las unidades en las que vienen expresados esos datos. ¿Por qué abstractos? Porque no tienen medida. Bien. Entonces, bueno, aquí hay un par de características, estas las pueden leer ustedes. Entonces, yo les voy a poner un taller este fin de semana y lo vamos a discutir el viernes, pero les voy a subir el link a la plataforma para que suban la solución. Traten de hacerlo en grupos de A3 y uno solo de los tres sube la solución. No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro. Jóvenes. Todo claro, profe. Bueno, jóvenes. Entonces, nada, Dios mediante.